El ejercicio 4 de la guía de composición de alimentos dice: la determinación de humedad y cenizas de harina son algunos de los parámetros que se utilizan para la tipificación de estas en categoría 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero y medio cero. Las condiciones que determinan la tipificación se encuentran en el capítulo 1 del Código Alimentario Argentino. Por otro lado, el Código Alimentario Argentino también establece las condiciones en las cuales se realizan las determinaciones de humedad y de cenizas, como también los límites de ambos los parámetros para su comercialización. Bueno, el punto 1 dice realizar una búsqueda del Código Alimentario Argentino, determinar cuáles son las metodologías recomendadas por el Código para la determinación de cenizas y humedad. Realizar un diagrama determinando las condiciones y equipos utilizados. Bien, entonces en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 661, están las condiciones de tipificación de harinas y nos dice que el análisis de humedad debe realizarse a 130 grados Celsius durante 1 hora y que las cenizas deberán de hacerse a 900 entre 900 y 920 grados Celsius, calculada sobre el producto seco, o sea, quitándole la humedad, y se obtiene una tolerancia de 33%. O sea, estas son condiciones estándar para realizar estos análisis, ¿sí? Humedad 130 grados durante 1 hora y para las harinas a 900 grados y en base seca. A partir de esos cálculos y los análisis realizados en estas condiciones es que voy a poder tipificar la harina en 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero o medio cero, ¿sí? Considerando estos máximos de humedad y de ceniza. También estos dos parámetros, pero no los vamos a estudiar. Bien. Entonces, ¿qué metodología recomienda el Código Alimentario Argentino? Sería para humedad, secado a 130 grados durante 1 hora. Y para cenizas, bueno, sería poner una mufla a 900 grados y calcularlo en base seca. Un diagrama para la determinación podría ser que yo hago el peso de la muestra, pesando también la cápsula, ¿sí? Previamente calcinada. Después lo que hicimos en el trabajo fue carbonizar en mechero. Y después lo llevamos a la mufla, en este caso para cenizas de harina y la tipificación dijimos que sería 900 grados. Después lo que dejo es enfriar en desecador. Y luego vuelvo a pesar. Y repito esto hasta peso constante, ¿sí? Y después, bueno, por último, los cálculos, obviamente. Entonces, en este caso, lo que hago es esto. Ahora vamos a ver para humedad. Siempre, o sea, ¿qué recaudos debería tener? Los equipos, para equipos sería la mufla, las condiciones 900 grados, ¿sí? Y algunos recaudos que podría tener sería, no sé, no tocar las cenizas una vez que ya, no tocar la muestra una vez que ya lo puse en el cristalizador, llevarlo siempre en desecadores para que no absorba humedad, y esa es una de las cosas que podría hacer. Bien, ahora vamos a hacer el esquema de humedad. Para el esquema de humedad lo que primero hago es pesar
la muestra y pesar el cristalizador. Que tiene que estar seco, el cristalizador seco, que lo sequé previamente en la estufa. Una vez que lo tengo así, transportándolo en un desecador, lo pongo en la estufa y en estos casos tiene que ser 1 hora a 130 grados, ¿sí? Lo dejo enfriar en desecador y por último lo peso, ¿sí? Y hago los cálculos. El equipo que voy a utilizar acá es una estufa, acá una balanza, ¿sí? Los desecadores y las condiciones de 1 hora a 130 grados Celsius. ¿Cuáles son los límites de humedad y cenizas? Esto está en el código. Por ejemplo, para la 4 ceros el máximo es 15 gramos cada 100, o sea 15%. Para cenizas es 0,492%. En base seca, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá decía que tiene que ser calculado sobre producto seco? Y bueno, acá te dan los distintos límites dependiendo de la tipificación de la harina. No puede tener más humedad ni más ceniza que estos límites, ¿sí? Y bueno, los límites que deben de cumplir deben ser también los establecidos acá para su tipificación. Entonces vamos a hacer los cálculos para distintas harinas. Vamos a hacer la harina C nada más, ¿sí? Por ejemplo, el resto de los otros es exactamente lo mismo, pero con otros números. Por ejemplo, para cenizas, acá yo ya tengo la masa del calcinado, el porcentaje de ceniza sería igual a la masa de ceniza, o sea, la masa del calcinado, sobre la masa de muestra por 100. Entonces el porcentaje de ceniza en base total, si acá todavía tiene la humedad, sería 0,0401 gramo. En estos datos que nos da ya no están teniendo en cuenta el valor de los recipientes que contienen las muestras, ¿sí? Entonces puedo hacer el cálculo directamente. El porcentaje de ceniza en este caso sería 0,0401 dividido 5,0012 por 100, 0,80%. Ahora en un rato igualmente vamos a hacerlo en base seca. En este caso después voy a calcular el porcentaje de humedad, que sería la masa de agua sobre la masa de muestra. Acá tengo la masa de muestra sobre el residuo seco. Entonces la masa de agua sería igual a la masa de muestra menos el residuo seco sobre la masa de muestra por 100. El porcentaje de humedad sería entonces 2,0146 gramos menos 1,7326 gramos por 100 dividido 2,0146 gramos. El porcentaje de humedad es igual a 13,99%. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la ceniza, pero en base húmeda, en base seca, perdón.
Ok, entonces yo sé que tengo 0,80 gramos de ceniza cada 100 gramos de muestra, ¿sí? Si yo sé que la humedad es 13%, o sea, de estos 100 gramos hay 13,99 gramos que son agua, ¿sí? Entonces tengo 0,80 gramos en ¿qué base seca? A estos 100 le voy a restar el agua, que son 13,99 gramos. O sea, son 86 gramos de muestra seca. O sea, tengo 0,80 gramos de ceniza cada 86 gramos de muestra seca. Para transformar esto a porcentaje, hago la relación cada 100 gramos de muestra seca, ¿sí? Porque básicamente un porcentaje es eso. Es gramos de algo cada 100 gramos de muestra. Hacemos la cuenta, 100 por 0,8 dividido 86, 0,93%. Entonces esta harina tenía un máximo de un porcentaje de harina de humedad de 13,99% y de ceniza en base seca de 0,93%. Entonces, en base al porcentaje de ceniza en base seca, digamos que supera todos estos otros máximos, ¿sí? Entonces entra dentro de esta categoría, que sería harina medio cero, en el cual el máximo de cenizas puede ser 1,35, en este caso tiene un porcentaje de ceniza de 0,93, así que respecta este máximo, o sea, es menor a este máximo permitido. Y también el porcentaje de humedad es menor a 14,5, que es el máximo permitido para la tipificación 0, medio 0, ¿sí? Entonces puedo tipificarla dentro del tipo medio 0. Bueno, en este ejercicio, que es el ejercicio 2, teníamos que elegir qué método sería apropiado para la determinación de humedad en cada caso. Bueno, en el caso de galletas de agua, como es un alimento que no tiene azúcares oxidables ni lípidos que puedan oxidarse en gran cantidad, se puede hacer una estufa normal, sin vacío, a 120 grados o a 100 grados. Un método no apropiado, no hay un método que no sería no apropiado, o sea, podríamos también hacerlo al vacío, pero no es necesario. En el caso de dulce de leche, si tiene bastante azúcares reductores, entonces en este caso conviene hacerlo al vacío entre 60 y 70 grados Celsius. Un método no apropiado sería sin vacío a 100 grados. En el caso de las manzanas, un método apropiado podría ser secado en estufa normal, no hay ningún problema. Y en el caso de la harina también se puede secar en estufa a 100 grados sin vacío. En el caso del yogur, este es un yogur light, entonces no tiene muchos azúcares, se podría hacer en estufa normal. Aunque también se puede hacer al vacío. O sea, en estos casos todas se pueden hacer al vacío, pero no siempre es necesario. En el caso de la harina también se podría hacer con arrastre con solvente la determinación. En cuanto a cómo procesaría las muestras para el análisis, las galletas de agua hay que molerlas y tomar la muestra molida para aumentar la superficie de contacto. En el caso de dulce de leche se tendría que hacer como una homogeneización y
y se toma de ahí la muestra. En el caso de las manzanas, en este caso es una muestra que larga mucho líquido y nosotros justamente nos interesa cuantificar el líquido. Entonces rallarla no sería un buen método, sería mejor generar como láminas pequeñas y láminas finitas y ir controlando el secado. En el caso de la harina, bueno, ya se encuentra molida, entonces habría que agitarlo un poco para que, no sé, por ejemplo, puede ser que dependiendo de cómo esté conservada tenga mayor humedad arriba y menor humedad en el seno, entonces hay que homogeneizar un poco la humedad en todo el recipiente, entonces conviene mezclar y tomar harina de distintos sectores. Y en el caso del yogur también habría que homogeneizar. ¿Qué recaudos debería tener? Bueno, hacer siempre el análisis en humedad controlada, usando desecadores. En el caso de dulce de leche y el yogur, lo que puedo hacer es ponerle arena calcinada, para aumentar la superficie de contacto de la muestra y meterlo toda la estufa, incluso con el palito que hago la mezcla de la arena con la muestra. Básicamente eso, también como dijimos, no tocar con las manos los recipientes para no aportarle más humedad y grasas al recipiente y tener problemas de pesaje, porque estos son análisis gravimétricos en los cuales es muy importante ser precisos en la forma y tener recaudos en la forma que tratamos la muestra para no estar aportando masa de más a nuestro análisis.